Echémosle finalmente un vistazo a cómo van las cosas en Ucrania. Este es un conflicto al que nosotros le venimos dedicando muchísimo tiempo porque es el acontecimiento en curso que más incide en la situación mundial. Por tanto, esto es de mucho interés. Yo creo que salta a la vista que en los actuales momentos, en el terreno militar, Ucrania tiene la iniciativa, porque ha continuado con su ofensiva, logró la toma de Krasny Liman, que es una ciudad importante en el este de Ucrania, dentro de la República de Lugansk, que tiene importantes conexiones de vía férrea. Las tropas rusas tuvieron que replegarse y además de eso han continuado avanzando hacia Jersón en el sur, particularmente hacia la ciudad de Berislav. Eso es en la región de Jersón, que está en la parte sur de Ucrania. Esa es una ciudad próxima al Mar Negro. En lo político, la anexión de territorios de Ucrania a la Federación Rusa ha tenido también sus repercusiones, porque esto se ve como una violación del derecho internacional. Usted anexarse territorio ajeno, independientemente de los argumentos que usted pueda esgrimir en contra de Ucrania, como eso de la intención de sumarse a un bloque militar para de alguna forma hacer todas esas cosas que se han dicho, pero ha tenido una repercusión política negativa el hecho de la anexión como tal, aunque Rusia ha perseguido con esa maniobra un objetivo o varios objetivos políticos, entre ellos trazar una línea roja que sirve de advertencia, movilizar en torno a ese hecho a su propia población, motivar a esos reservistas que ahora están en entrenamiento y ese tipo de cosas. Pero eso ha tenido un impacto limitado porque después de haberse anunciado, de haberse aprobado en la Duma la incorporación de esos territorios a la Federación de Rusia, Ucrania ha reconquistado nuevos espacios. Entonces, eso deja a la Federación Rusa en una situación un tanto complicada, porque en la práctica no se ha aplicado, no se han traducido a la práctica esas advertencias del señor Putin. Mucha gente advierte de la peligrosidad del momento que se está viviendo, que indiscutiblemente es real, porque ahora el asunto está en si yo uso o no armas nucleares tácticas y qué tipo de respuesta le dará la parte contraria. Y ese es un jueguito sumamente peligroso, porque con lo que se está jugando es con el uso de armas, eso es lo que está en juego, el uso de armas de destrucción masiva. Y eso compromete la existencia misma del ser humano sobre el planeta, no es cualquier cosa. Ahora se nota una merma en la capacidad de fuego y en la logística de Rusia. No hay que ser experto militar para darse cuenta de eso. ¿Por qué? Bueno, porque usted no ve el uso de esas armas, de esos misiles de precisión, como se vio en los primeros meses de la guerra. Y el uso de armas, de ciertas armas de grueso calibre. En esa materia, Ucrania ha estado superando a Rusia. Las cosas se han invertido porque Rusia tiene
Ucrania ha tenido una buena logística, toda la OTAN le ha estado suministrando armas a Ucrania, pero los rusos tienen ya más de 7 meses disparando bombas, disparando balas, y resulta que en una guerra es mucho lo que se dispara, es mucho lo que se pierde, son muchas las armas que se pierden, y usted tiene que tener funcionando permanentemente su complejo militar industrial. El día pasado Putin dio una orden de intensificar los trabajos en la industria armamentística rusa. Y eso es un claro indicio de que hay inquietud en lo que tiene que ver con eso, algunos déficits. Pero al mismo tiempo, usted a esos soldados que tienen todos estos meses combatiendo, usted tiene que garantizarle agua para consumir, tiene que garantizarle comida, tiene que garantizarle todo eso que se necesita para hacer la guerra y para mantenerse en forma. Y todo eso cuesta mucho dinero y cuesta mucho esfuerzo. Y de la eficiencia con que usted logre organizar la logística depende el desempeño de sus Fuerzas Armadas. Eso no es un invento, es una verdad de perogrullo. Y a Rusia le ha estado faltando eso. Creo que es algo que está a la vista. Creo que los occidentales, llamémosle así, la OTAN, ha actuado con niveles de resolución. No le ha temblado el pulso. Sin embargo, los rusos un poco que se advierte que están jugando a la guerra. Ejemplo, el caso del Nord Stream. Ahora se habla, eso fue un anuncio que hizo ayer Gazprom, que se recuperó la potencia de los ramales A del Nord Stream 2 y los dos ramales, el A y B del Nord Stream 1. Y entonces dicen que está el Nord Stream 2, el ramal B, listo para ser puesto a funcionar en caso de que los europeos así lo pidan. Entonces usted está jugando con esa ambigüedad. Claro, los rusos siempre han estado interesados en poner en funcionamiento el Nord Stream 2, porque eso tiene una implicación económica y además de eso política. Ese fue el gasoducto que no se llegó a inaugurar. Pero ese anuncio refleja, creo yo, que cierta ambigüedad política. Bombearemos gas si nos lo piden, cuando usted ya había cerrado su gasoducto. Entonces, la amenaza nuclear que preocupa a tanta gente es otro factor que está preocupando a mucha gente. No estoy diciendo que la guerra ya se está definiendo. Eso durará todavía un buen tiempo. Y siempre en un conflicto militar hay altas y bajas, sobre todo por problemas de ese tipo, problemas logísticos. A mí me parece que Rusia no previó, no supo tomar la decisión a tiempo de convocar sus reservas para poder garantizar la seguridad de esa nueva frontera de más de 1000 kilómetros. Y además de eso, frente al hecho de que Ucrania sí elaboró un programa de entrenamiento intensivo de sus militares en distintos países de Europa. Y ese programa permitió capacitar con los mejores instructores a una cantidad importante de reservistas ucranianos, que son los que ahora están batallando en esos lugares en donde está en marcha la ofensiva. Hay otro factor que también creo yo que salta a la vista
y es el factor moral. El factor moral en una guerra es fundamental, porque si usted no está convencido de la posibilidad de la victoria, o usted entiende que esa no es su lucha, que usted no tiene por qué combatir y usted no está debidamente motivado, entonces es muy difícil que usted haga el esfuerzo necesario para inclinar la balanza al favor del bando en el que usted se encuentra. Ese es un factor decisivo y creo que los ucranianos están más motivados. Desde luego están defendiendo su territorio y eso se entiende, y ese es otro factor que está en contra de Rusia. Hay algo que es importante, y es que si las cosas se mantienen, si las tendencias que se observan actualmente se mantienen, entonces el presidente Putin se verá ante una tremenda disyuntiva, el tipo de respuesta que producirá. Rusia tiene armas de destrucción masiva y tendría que decidir qué hacer con eso y cómo detener la ofensiva ucraniana. Esa decisión es muy complicada porque aunque las armas tácticas pueden ser de una pequeña potencia, el solo hecho de nucleares me refiero, el solo hecho de que usted utilice ese tipo de armas puede tener una gran repercusión política. Muchos de sus aliados o de gente que más o menos han estado de alguna forma, que han mostrado cierta comprensión con su situación, eso usted lo puede perder. Incluso aliados estratégicos, eso es sumamente delicado. Además de que el impacto en la guerra pudiera ser también limitado, salvo que usted utilice armas potentes. Y eso no se sabe dónde podría parar, porque en el otro bando hay también capacidad de respuesta en ese sentido. Pero ahora hay como un pulseo. ¿Quién tiene más determinación que el otro? Y ese es un jueguito peligroso, sumamente peligroso. Llegamos al final de Quemarropa. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes.